Muy buenos días, mi nombre es Jesús Navarro y pues mi grupo y yo vamos a hablar sobre un tema llamado compuestos inorgánicos, pero antes de empezar me gustaría presentarlos. Mi grupo está conformado por Yuri Castro, Kelly Manjarres, Jessica Cuentas, Isaí Santamaría y pues mi persona. Y pues estaremos hablando, como ya les mencioné antes, sobre los compuestos inorgánicos, sobre su definición, sus características, su clasificación, sus propiedades y al finalizar algunos ejemplos de ellos para que puedan comprender un poco más sobre el tema. Me gustaría empezar dándoles una pequeña introducción para que así podamos ir entendiendo un poco más de qué se trata este tema. Los compuestos inorgánicos, o moléculas inorgánicas, como otras personas suelen llamarles, son aquellos que se forman por la combinación de elementos metales y elementos no metales de la tabla periódica. Pero, ¿por qué reciben el nombre de compuestos inorgánicos? Se dice que no tienen un origen biológico, lo que quiere decir que son materia completamente inerte que normalmente procede de la corteza terrestre y que también se pueden formar o generar a partir de fenómenos naturales. Pueden formarse a partir de elementos metales y no metales mediante enlaces iónicos. Este tipo de enlaces se da por la transferencia de electrones de los metales hacia los no metales y lo que eventualmente puede formar enlaces covalentes. Aunque puede decirse que la suma de los elementos metales y no metales representa la mayor parte de la tabla periódica, se ha comprobado que los compuestos inorgánicos son superados en número por los compuestos orgánicos. Para finalizar, algunos ejemplos de los compuestos inorgánicos de la vida cotidiana pueden llegar a ser el agua, la sal, el bicarbonato y entre otros elementos que hacen parte de estos compuestos inorgánicos. Características de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son muy variados entre sí. Dentro de su variedad comparten determinadas características que los diferencian de los compuestos orgánicos. Resultan de la combinación de los elementos metales y no metales, que son la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Predomina el enlace iónico, que transfieren sus electrones, pero algunos compuestos inorgánicos pueden formarse por enlaces covalentes, como es el cloruro de sodio, que es igual un átomo de sodio y un átomo de cloro, el agua, que es igual a 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, el amoníaco es igual un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Son solubles en solventes polares como el agua y conducen la corriente cuando están disueltos. Son electrolitos. Tienen un punto de fusión muy alto a 500 grados centígrados y un punto de ebullición a 1000 grados centígrados. Son estables. Sus estructuras son simples de bajo peso molecular. Su velocidad de reacción es casi instantánea. Presentan isomería, es decir, cada combinación de átomos da lugar a un único compuesto. Propiedades de los compuestos inorgánicos. Las propiedades de los compuestos inorgánicos se refieren al comportamiento de los mismos frente a determinados factores. Las propiedades más conocidas son altos puntos de fusión y ebullición. Debido a las características de sus enlaces, los compuestos orgánicos presentan puntos de fusión y ebullición muy superiores a los compuestos orgánicos. Pueden cristalizarse debido a la falta de movilidad de sus iones. Ciertos compuestos inorgánicos tienen la propiedad de su cristalización. Por ejemplo, los sales, solubilidad en agua. La mayor parte de los compuestos inorgánicos suelen ser solubles en el agua, aunque existen algunas excepciones. Conducción del calor y la electricidad. Gracias a que se ionizan, son buenos conductores de electricidad cuando se disuelven en agua. También son buenos conductores de calor. Clasificación de los compuestos inorgánicos. La forma más común de clasificar los tipos de compuestos orgánicos es de acuerdo a sus grupos funcionales. Óxidos. Reúnen los compuestos formados por la unión del oxígeno con otro elemento. Se subdividen en óxidos básicos y ácidos. Óxidos básicos. Combinan el oxígeno con un metal por medio de un enlace iónico. Por ejemplo, el óxido de magnesio
que se usa en la fabricación de antiácidos estomacales. Óxidos ácidos combinan el oxígeno con un no metal mediante enlaces covalentes. Por ejemplo, el monóxido de carbono. Los hidróxidos son aquellos que se forman por combinaciones de agua con óxidos básicos. Por ello, en su estructura manifiestan la presentación de OH, por ejemplo, el hidróxido de sodio, utilizado en la fabricación de textiles, crayones, pinturas y papeles. Ácidos surgen de la combinación del hidrógeno con elementos o grupos de alta electronegatividad que se dividen en hidácidos, combinación hidrógena con un no metal. Su fórmula nunca presenta oxígeno, por ejemplo, el ácido clorhídrico o ácidos combinan agua con óxido. Ácidos de modo que su fórmula siempre tienen oxígeno e hidrógeno. Por ejemplo, ácido sulfúrico, sales son aquellas que resultan al combinar un ácido con una base. Los compuestos inorgánicos son muy variados entre sí. Dentro de su variedad comparten determinadas características que los diferencian de los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos resultan de la combinación de los elementos metales y no metales de la tabla periódica. Se forman por enlaces iónicos, casi siempre no presentan concatenación, es decir, sus enlaces no forman cadenas. Algunos compuestos inorgánicos pueden formarse por enlaces covalentes, como el amoníaco, el agua y el dióxido de carbono. No presentan isomería, es decir, cada combinación de átomos da lugar a un único compuesto. Por norma general no son combustibles. También les estaré dando a enseñar ejemplos de los compuestos inorgánicos. A continuación le presentaré una lista con ejemplos de compuestos inorgánicos presentes en la vida cotidiana, señalando su origen o sus usos más conocidos. Ácido sulfúrico, ácido de batería para vehículos o automóviles o también en motocicletas. Ácido clorhídrico, producido por el estómago para la digestión. Agua, usada en la hidratación de los seres vivos, la higiene, la industria, agropecuaria y mucho más. Azul de Prusia, usado como colorante. Bicarbonato de sodio, tiene usos en la cocina, la limpieza y la industria farmacéutica. Carbonato de calcio, trata de acidez estomacal. Cloruro de bario, componente de los fuegos artificiales. Y el cloruro de sodio, sal común. También está otro que es el dióxido de azufre, gas tóxico emanado de las erupciones volcánicas.